Bienvenidos a un nuevo programa de los anarcochanguistas. El día de hoy trataremos un tema que está en auge actualmente y es la disminución de la natalidad en Colombia. Un problema que comenzó como si fuese una promesa, como algo bueno, el no querer tener hijos y darse más tiempo para sí mismos y otras prioridades, pero a la larga un problema que afecta no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Así es, mi querido Jonathan. Y pues con este tema que tenemos el día de hoy vamos. Buenas tardes. Yo opino de que hoy en día las mujeres y los hombres no quieren tener hijos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la situación está complicada. Lo primero, los muchachos salen de bachiller y no encuentran trabajo. Es una lucha para conseguir. Y las niñas, pues ya en la misma historia, la misma que el hombre. Entonces, por eso opino y la situación está complicada. Si el gobierno de pronto diera unas ayudas mejor para los jóvenes que hay, como lo hacen en otros países, ¿sí? Por eso es que la gente ya se está yendo de aquí, de Colombia para otros países, porque el estudio no es que esté sirviendo para mayor cosa. Me parece muy interesante lo que opina esta señora, una dama ella, de aquí de la ciudad, de la localidad de Ciudad Bolívar, y toca un punto clave, ¿sabes? Y el punto clave son las oportunidades, ¿sí? Para poder responder la pregunta de por qué ya no se quiere tener hijos en Colombia, que ha sido una de las noticias que más ahorita ha bombardeado desde las redes sociales hasta la internet, yo creería que empezamos con esta primera respuesta. No hay una respuesta sola, hay que aclararlo. O sea, la respuesta no es una y ya. Es un problema que tiene muchas aristas. Yo creo que lo que está empezando a tocar ella es algo muy cierto, la cuestión de las oportunidades. Al no haber oportunidades, ni siquiera para un individuo como sí en su capacidad de individuo, pues mucho menos para contribuir a tener hijos. Por ende, como no hay oportunidades, ¿sí? El sueño latinoamericano se ha vuelto, o el famoso sueño americano, se ha transformado en irse del país y progresar en algún lado haciendo cualquier oficio, ya sea profesional o no. ¿Sí? Esa es, digamos, una primera, no sé tú qué piensas. Sí, y pues no solamente esa falta de oportunidades, sino también nos han abierto los ojos de alguna manera y es a través de la educación. Si bien nuestra querida entrevistada nos decía que la educación ha cambiado y que pues tal vez ya no sirva, de alguna manera sí ha transformado también el pensamiento y sobre todo de las mujeres. Anteriormente pues las mujeres tenían en sus sueños o en sus metas personales ser madres, estar con su esposo, estar con su hogar y ya. Pero hoy en día, hablando con muchas mujeres de edades superiores a los 30, entre los 30, menores, adolescentes, incluso niñas, opinan que es mejor viajar, es mejor estudiar, es mejor trabajar, pero ser madre no, porque el hecho de ser madre o ser padre implica una responsabilidad muy grande que quizás anteriormente nuestros padres o nuestros abuelos lo veían como parte de la vida normal y cotidiana, pero a nosotros ya se nos está educando para pensar un poco más allá de solo tener una responsabilidad con otro ser humano. Bueno, ya hablaríamos de lo que tú estás diciendo de una segunda posible respuesta al problema. Si retomemos que la primera era eh, pues como la falta de oportunidades y esta segunda ahora tú hablas de un orden de prioridades. Ya la prioridad no es de pronto como cada generación tiene sus prioridades, ¿sí? De pronto Ujú. ahorita las prioridades cambiaron de orden, ya no es como antes que era entonces el famoso dicho de carro, casa, finca, ¿sí? Ahora la prioridad es el estudio y viajar. Sí, Ujú. entonces tú tocas una segunda respuesta que es cambio el orden de prioridades para los dos sexos, ¿sí? Para el hombre ya no es importante pues tener 100% una familia, ¿sí? Y seamos honestos, la sociedad hoy en día toma el rol de hombre y es muy minimizado, porque tú has visto casos de violencia de mujeres hacia hombres
y viceversa, ¿sí? Y yo tocaría una tercera respuesta más adelante de esto, pero para cerrar, tampoco la mujer quiere serlo. O sea, si hombres y Exactamente. mujeres ya no quieren ser padres, es porque cambiaron sus prioridades. Ya sus prioridades no están ni siquiera fomentar una vida en pareja. Muchas Ujú. veces es más el libertinaje sexual que se está promoviendo hoy en día, disfrazado de inclusión, disfrazado de libertad y de amor, pero es más una justificación al libertinaje sexual. Entonces, como no hay una responsabilidad de querer formalizar una relación, porque tú has visto también, esa podría ser la tercera a la que quería llegar, como no hay una responsabilidad emocional, no hay un compromiso de relación, a veces las relaciones son muy cortas, duran apenas meses o semanas, ni siquiera las relaciones están durando, quiere decir que los dos sexos se están viendo también complejo tener una relación seria. Algo tan simple y tan sencillo como, no te- como tener un novio y una novia se vuelve más complejo porque máximo cada 6 meses, 7 meses, están cambiando de pareja. Por ende, como no tienen un individuo fijo con quien estar, pues más difícil aún se vuelve el hecho de procrear. Pues ahí habría una tercera posible respuesta al por qué no se quiere tener hijos, porque no hay una responsabilidad, o sea, hay un miedo con quién hacer el niño o con quién hacer familia con quien tener ese bebé. Entonces, esa podría ser otra posibilidad, otra posible respuesta, perdón, del por qué no se quiere tener hijos hoy en día. Sí, 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 sí. Y tal vez yo lo llamaría también responsabilidad y madurez, ¿no? Sí, Y no quiere decir con esto que estoy dando mi opinión que de pronto no seamos maduros el hecho de no querer tener hijos, sino también es el hecho de que esa responsabilidad que conlleva mantener una relación, ¿sí? Mantener un hogar, ya nadie lo quiere hacer porque tampoco hay una madurez de, bueno, esto me puede generar incluso más conflictos, más ajá, entrega que de pronto estar solo, ¿cierto? Entonces muchas personas hoy en día buscan el camino fácil, el camino más correcto. fácil de vida, ¿sí? ¿Qué me hace menos, qué me hace trabajar menos? ¿Qué me hace sudar Sí, menos? esforzarse ¿Qué me menos, hace esforzarme menos? es correcto. Exactamente. Y eso se ha llevado también a la parte em, emocional, ¿sabes? Yo la llamaría la generación del perreo y la dignidad hasta el piso. Hombres y mujeres, la dignidad la vendieron. ¿Sí? Va hasta el piso. Los cánones, literalmente, las reglas, la fidelidad, es como si fuese una cosa del pasado. Ajá. Es como si eso fuera enchapado a la antigua, ¿sí? Pero al mismo tiempo esta generación se queja de que quiere un amor bonito y no lo consigue, pero es que ¿cómo lo va a conseguir si no tiene una responsabilidad afectiva? Si ni siquiera quiere tener una relación y mucho menos sueña con formar un hogar o una familia que, pues en definitiva a la larga, se traduce también en cierta procreación, en dejar un legado, en dejar un hijo, ¿sí? Si no se tiene esa responsabilidad consigo mismo y no se tiene esa responsabilidad tampoco en pareja, pues obviamente el deseo de tener hijos pues tampoco va a llegar y la responsabilidad de tenerlos y sacarlos adelante tampoco va a llegar. No está presente, sí. Correcto. Y no, y adicional a eso, pues tenemos también una problemática que hablando de esta responsabilidad afectiva, de el libertinaje sexual, porque es que libertad sexual no se le puede llamar a lo que estamos viviendo hoy en día, es que también las niñas, porque son niñas, ¿sí? Preadolescentes también, ya planificando, ¿sí? Y a corta edad, Y 12, 13 años. 12, 11 años desde que ya les llega su primer periodo. Entonces, ¿qué hace esto? Si bien los estudios nos han demostrado que no son tan invasivas algunas de estos métodos anticonceptivos, sí, sí afectan el organismo, Sí. afectan la salud y puede que este también esté acarrando un problema de fertilidad Sí, en las mujeres. eso que tú dices es muy cierto. Mire, aquí todo el mundo habla de lo positivo, entre muchas comillas. Ujú. Qué bueno es no tener hijos, dedíquese solo a usted, hágalo solo por usted y vaya y haga y deshaga con todo el mundo con tal de que no tengas hijos, como si tener hijos fuera algo malo. Sí, o sea, ya de por sí se le da una carga y una connotación negativa. Si bien alguien no quiere tener hijos, que es respetable, está bien no tenerlos por las razones adecuadas. ¿Sí? Pero
volvemos a lo que tú dices. El hecho de que desde pequeños, a las niñas, desde pequeñas, a las niñas se le estén ya como tal invadiendo sus cuerpos y sus hormonas con el Yadel, con inyecciones, con pastas, se ha demostrado desde el DANI cómo se han elevado las cifras de la tasa de infertilidad en mujeres jóvenes entre los 25 y los 35 años. O sea, eso quiere decir que con todo el pasado que han tenido estas chicas en sus maneras anticonceptivas y hacerlo mucho mejor que de pronto nuestra generación, que era un tabú hablar de esto, lo que ha producido tanto químico en el cuerpo es dañarlas, es Ujú. literalmente invalidarlas para lo que han sido biológicamente construido el hombre y la mujer, que ha sido su procreación también, ¿sí? Para mantener incluso la raza humana, para mantener como tal la especie. Entonces, mira que hay otra posible respuesta, es que a veces no es que se quiera o no se quiera tener hijos, sino hay otras personas que no pueden. Y que Claro. la tasa de infertilidad ha crecido por los mismos químicos y por las mismas, eh, digamos, por los mismos métodos que en algún momento se les dio confianza, Ujú. ¿sí? Y se les hizo incluso propaganda y se les hizo todo un stand de publicidad para que los pudieran tomar. Y retomando de pronto una parte eh, emocional, mira que me dio curiosidad investigar sobre las tasas de los matrimonios en Colombia. Resulta Sí, que para el 2023 hubo un registro de 69.619 matrimonios, ¿sí? Pero con los años, si tomamos la gráfica desde el 2014 hacia el 2024, ha disminuido significativamente. Lo que quiere decir que, por ejemplo, para el 2024 solamente se habían casado 50.000 personas, o wow. sea, 10.000 personas menos. Y la estadística dice que de 3 matrimonios, uno de esos 3 resulta en divorcio. Volvemos otra vez a la parte emocional. ¿Cómo estamos abordando el amor? ¿Cómo estamos abordando las pasiones? Si es que solo se quiere llegar a la cama fingiendo sentimientos, ¿sí? ¿Cómo se está viendo la familia y cómo se va a ver la familia a futuro? ¿Cómo se va a concebir ese concepto de familia? Cuando infortunadamente, y aquí de pronto no van a estar de acuerdo conmigo, pero cargan a los animales como si fueran sus hijos. Sí. Los animales no Ujú. son hijos, los animales son creación igual que uno como ser Mm. humano, pero ya de venir a darles una carga tan fuerte a nivel emocional de no querer, o sea, ponerles encima el deseo de no tener hijos y cumplir el capricho y el rol de que ahora es mi hijo, ¿sí? Tomar un animal y literalmente humanizarlo y quitarle su sentido de animal, quitarle todo su instinto, volverlo vulnerable para que yo como ser humano netamente por capricho, le celebre cumpleaños, ¿sí? No le permita ser animal, eso también está abordando otros problemas. Como el no querer tener hijos, ya se hace por la razón que sea, está haciendo que nosotros como seres humanos sí o sí desbordemos ese sentimiento y ese, digamos, como ese deseo natural o eso que está en nuestro código biológico de reproducirnos, lo estamos literalmente descargando casi que a obligación en los animales. Por eso escucharás mucho que mi hijo es mi perro o mi gato, cosa que no es así. Yo no puedo ponerle a un animal la carga emocional de un hijo. Es mi mascota, la respeto, la amo, hace parte de mí, de mi familia, pero nunca va a ser un hijo. Sí, sí, tienes toda la razón. Uno ve incluso que les ponen coche, los visten, les pagan guardería, les hablan como si fueran otro ser humano. Y sí, lindo hablarles de vez en Si se cuando, le habla, las tratarlos con cariño, matas. claro que sí, pero de verdad hay seres humanos que exageran y que lo que tú dices, de alguna manera, entonces ese amor que sienten o de pronto, sí, ese sentimiento de ser padres o madres, Ujú. de criar, ¿por qué no lo entonces no lo delegan de verdad hacia otro ser humano? ¿Por qué no sacan esa parte hacia otro ser humano, sino eligen A un a animal, un se animal? descarga un animal. Entonces, mira que en el fondo entonces sí quieren ser papás, Sí, solo que no de un feto, de literalmente un congénere, no ujú, de otro ser humano, sino de un animal. exactamente, sí. Entonces sí estamos diseñados para tener hijos. Muy complejo.
Ajá, pero entonces sí estamos diseñados y sí queremos ser padres, sí Ujú, queremos reproducirnos. De ujú, pronto es más también llegar a otra solución como la presión social de que se tenía antes de que si usted no tiene hijos, entonces usted no sirve, se va a quedar solo, se le va a pasar el tren. Yo creo que aquí también hay que abordar es el hecho de que si se quiere tener hijos bien, si no también, pero creo que el hecho de no querer tener hijos radia ahorita en nuestra sociedad latinoamericana porque Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, nos parecemos mucho. Sí, si ujú, vamos y miramos las estadísticas, el no querer tener hijos no es solo de Colombia, es a nivel mundial y va a ujú, traer de pronto afectaciones graves. Retomando otra vez, entonces, creo que a nivel latinoamericano es la visión que se tiene, ¿sí? De que usted sirve en este mundo netamente para procrear. Nuestra generación, los que ya tenemos de 30 años hacia arriba, veníamos de una generación donde se le va a pasar el tren. O sea, si uno no quería tener hijos, lo primero que le decían es, se le va a pasar que se le iba a pasar el tren, que se iba a quedar vistiendo santos, ¿sí? Hasta tachaban al hombre que no servía para nada y, mejor dicho, cuál papel masculino no servía, ¿sí? sí, Como si hubiese ujú, sido solo reproductivo. Creo que acá nosotros hemos cambiado y los que hemos decidido, porque me incluyo yo, en no tener hijos, es por un orden de prioridades, ¿sí? Es más el deseo de pronto de conocer el mundo y que también lo consigo si mi pareja quiere o no quiere, ujú, ¿sí? Y eso me permite tomar un pequeño dato que no es un sí, problema de Colombia. Imagínate que investigando las estadísticas en China, desde 1969, ¿sí? Se tomaba en China la prohibición por ser un país de más de 1.000 millones de personas, se tomaba por ley y por decreto que solo se tuviera un hijo, hijo, pasar de ujú, 3 hijos a uno, ¿sí? ujú, Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ya para el 2016 se dieron cuenta del error que hicieron, porque la población envejeció. Ahora vamos a hablar de los efectos negativos, porque todo es bonito y no tener hijos y supuestamente no tener responsabilidades y gastarse la plata en viajes y no en pañales, que eso es la consigna que más se escucha. Resulta que ahora en China tienen el problema y es que la mayor cantidad de habitantes son ancianos, no hay fuerza laboral. Y ahora se ujú, está volviendo a las andanzas por decreto de tener hasta 3 hijos. ujú. Entonces, mira que no todo es positivo. Exactamente. Y de hecho, no solamente allá, como lo podemos ver en India, en Japón, le pagan a las personas a través de subsidios, a través de guarderías totalmente gratis, financiadas, que vayan parejas a tener hijos allá. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna manera quien produzca, quien Claro, labore. claro. Muchos dirán, no, pero es que la sobrepoblación, yo pienso que eso es una falsedad. Si eso fuera cierto, lo de la sobrepoblación y por qué no tener hijos, entonces, ¿por qué? Como tú lo indicas, porque hay muchos países, incluso europeos, Canadá, que pagan por tener hijos y repoblar ciertas zonas Ujú, del planeta. Estamos es mal distribuidos. Y ujú, buscamos como seres humanos justificaciones para no querer tener hijos. Porque muchas personas cuando yo hablo me dicen, no, yo no quiero tener hijos es porque mire la cantidad de gente en el mundo. No, es que acá, por ejemplo, nomás en nuestra querida Colombia, aquí somos una ciudad de 8 millones, casi bordeando al 10 millones de personas. Pero vaya y usted mira el resto del país, hay zonas del país vacías. Entonces ujú, estamos es mal distribuidos y los gobiernos deberían enfocarse sí o sí en redistribuir y descentralizar el poder para que las regiones tengan también un auge en su población y sobre todo un auge de juventud. ujú, Ahorita hay áreas del campo donde el campo solo hay ancianos. ujú. Toda la gran mayoría de la juventud se viene a Bogotá, a Cali, a Tunja, a las grandes ciudades, a Medellín, a las ciudades capitales. Así es, mi querido Jonathan. Pues es un tema que también nos lleva a pensar en cada uno, ¿sí? Me llevas a pensar, y yo también tengo una razón por la cual no quiero tener hijos en este momento, porque quizás como muchos lo pensaba de joven, bueno, no quiero de pronto porque no tengo estabilidad laboral, ¿cierto? La estabilidad laboral también es muy importante, Sí, claro. no me siento responsable, no creo que esté preparada, pero ya hoy en día digo, las enfermedades que yo pueda tener se las puedo transmitir a mi hijo y no quiero que esa persona viva lo mismo que yo he vivido a través de mi salud. Y tal vez eso es lo que también muchos pensamos, ¿sí? No quiero que mi hijo nazca, no sé, con hipertensión, con Con diabetes, no lo quiero diabetes, ver mal. Entonces, con un creo que cáncer. también va más allá la visión de, bueno, no, o sea, yo sé que de alguna manera puede heredar esto,
¿para qué traigo más seres al mundo a sufrir? ¿M? Aparte de nuestro contexto, ¿no? Que es bien complejo aquí en Colombia, de violencia, de inseguridad, de falta de De oportunidades, injusticia, de de inequidad. injusticias, de todo, sí. Sí, infortunadamente. Entonces, imagínate también darle otro peso a esa persona desde su salud. Sí, a mí me parece algo muy gracioso, o sea, lo que tú dices es muy respetable, es algo muy cierto y es una razón que pocos la dirían. Ujú, Cuando digo lo gracioso es que muchos dicen no querer tener hijos porque por falta de economía. Ese es el argumento que cualquiera que busques en internet, tanto entrevistas como, digamos, también en los casos cuando escuchas a la gente, es el que más prevalece, es el sí. argumento que más prevalece, es correcto. Pero lo más curioso es que no se tiene hijos por economía, pero cuando tú miras cuáles son los efectos negativos, golpea la economía en todo. Ujú, Lo golpea en el sector infantil, en sector la educación, ujú. ¿sí? Y el mercado se centraría en la población anciana, en los viejos. Sí, Entonces, ujú, sí o sí, el no tener hijos por razones de economía va a afectar a la economía en sí y la va a golpear muy duro porque el mercado ya no se va a enfocar en los jóvenes. Y como no hay jóvenes, no hay ideas frescas, no hay ideas nuevas, ¿sí? ujú, Por ende, el mercado se va a centrar en la mayoría. ¿Y cuál es la ujú, mayoría? Muchos ancianos, muchos ujú, longevos. También vamos a tener problemas con las pensiones. Porque ujú. como ustedes lo saben, cada generación se encarga de ayudar a la otra que logre pensionarse. Va a haber una o dos generaciones y no van a poder pensionarse, literalmente. Y que van a vivir con carga fiscal porque les van a elevar los impuestos para poder darle a una generación al menos. Complejo. O sea, esto es Ujú, muy complejo y es también como ver que es un problema que tiene muchas aristas. De verdad, yo creo que el llamado es a que desde los gobiernos se incentive de manera responsable a tener hijos y que garantice el hecho, por ejemplo, de los niños. ¿Cuántos casos no hemos visto de cómo se sobrepasan con los niños? No hay garantías para los niños. Hay explotación infantil, ujú. ¿sí? La tasa de infanticidios, de violencia intrafamiliar es un problema de muchas aristas, del gobierno, de nosotros como ciudadanos cuando no nos responsabilizamos afectivamente, sí, pero queremos ese amor bonito como lo veníamos Ujú, tocando. Y bueno, muchas otras justificaciones más que cada una de las personas que de pronto nos están escuchando tendrán sus motivos para tener o para no tener hijos. exactamente. Y aquí, pues, como lo hemos dicho, somos anarcochanguistas, Changuistas. que no queremos tampoco, de alguna manera, sesgar la opinión a lo positivo, lo negativo, derecha, izquierda, no. Cada uno tiene su propia opinión, pero pues nosotros nos basamos en cifras reales, en noticias reales y en nuestro propio contexto. Sí, la invitación es a que ustedes se respondan la siguiente pregunta. Si no tienen hijos, ¿les gustaría tenerlos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Sería muy bueno las respuestas para ustedes, no tanto Ujú. para nosotros. Entonces, desde acá les damos las gracias por escucharnos y recuerden que somos los anarcochanguistas. Anarcochanguistas. Chao. Chao.